Hola, buenas tardes y bienvenidos a Libros y Laberintos. Yo me llamo Sergio y este es un blog de lecturas, comentarios y reseñas a libros que hago. Hoy quiero traer algo diferente. Se trata de un book tag que encontré en el canal de Ricardo Carrión Libros y me gustaron mucho sus 13 oraciones que dice libro favorito por, y tiene ahí como un detalle específico sobre, digamos, qué es lo que nos gusta en un libro favorito, ¿no? Estructura, temática, estilo de autor, profundidad de personajes, juego narrativo, entre otros, ¿no? Me pareció un buen tag, justamente porque te obliga a pensar qué es lo que te gusta de lo que te gusta, ¿no? Entonces, si digamos te gusta un libro, pero no sabes exactamente por qué, con ese tag como que hay que pensar un poquito por qué te gusta ese libro. Entonces, por eso me ha encantado este tag, ¿no? Entonces, comencemos. Primera oración. Libro favorito por su estructura. Aquí tengo que decir que mi libro favorito es La Divina Comedia, porque nosotros sabemos que está dividido en estos tres reinos: el infierno, purgatorio y el paraíso. Pero lo más importante es una estructura que es en realidad una arquitectura moral, ¿no? Porque esta moralidad que es tan importante en la comedia que uno no la puede obviar. Es decir, uno no puede olvidar el hecho de que la comedia está construida y estructurada a partir de eso, una comedia en contraposición a una tragedia, ¿no? La tragedia es algo que empezaba de alguna manera, estoy esquematizando mucho, buena para terminar mal, y en cambio aquí en la comedia empieza de una manera mala para terminar bien, ¿no? Entonces Dante sí se va a encontrar con Dios, por así decirlo, pero esta es como una teodicea que está estructurada a partir de una especie de embudo de males donde el infierno se desciende cada vez un poco más hacia la traición. Creo que es la pena más grave, y después de eso una subida de una montaña en el purgatorio, ¿no? Es decir, una elevación, una purificación que se va hacia arriba, y después se va hacia los dominios etéreos, ¿no? Es decir, una especie de alegoría sobre el bien, las cosas buenas, las cosas que deberían ser como que fundamentos en nuestra sociedad. Y esa sería la estructura que más me gusta, digamos, de la mayoría de los libros que he leído. El punto número 2. Libro favorito por su temática. Aquí yo tengo que recoger un libro que Ricardo también escogió, pero para otra cosa, ¿no? Para una temática que es en realidad la enfermedad. Sí, yo escogí este libro por la enfermedad. La montaña mágica es una novela hermosísima. Es una novela que trata sobre Hans Castorp, que es un personaje, un joven alemán que no tiene mucha idea de qué es lo que va a hacer en su vida, y él va a visitar a su hermano, a su primo Joaquín, en un sanatorio ahí en los Alpes. Y lo que sucede es que, claro, va y se queda. Es decir, solo tenía que ir por una semana, pero se queda años. Se quedan no sé cuántas temporadas ahí. Y lo que yo veo es una especie de enfermedad de época, ¿no? Es decir, las guerras mundiales estaban ahí como que latiendo, palpitando en el entorno. Y claro, yo he leído también el Doctor Faustus que está ahí. La del Doctor Faustus es más como que vista desde la perspectiva de la guerra, ¿no? Pero esta novela estamos todavía con alguien inocente que está buscando ahí un farol para que lo guíe en esta tenebrosa experiencia que es la vida, ¿no? Y claro, él se encuentra, por ejemplo, con dos personajes. Uno es Nafta, que es el teólogo, el religioso, el moralista, etcétera, y otro es Stembrini, ¿no? Que es como que el humanista, el que está al lado del renacimiento, del pensamiento, y entre los dos hay como una guerra así para lucharse por el alma de Hans Castor, ¿no?
Y claro, porque él no tiene en realidad un norte, él no sabe qué es lo que está haciendo en la vida y eso es lo más, por lo que yo lo tomo, ¿no? Por una enfermedad de época que uno puede encontrar en todos los personajes, pero que al mismo tiempo irradia, ¿no? Desde la novela entera a su mundo, su entorno particular. Y claro, los personajes que son unos doctores están experimentando con muchas teorías sobre el cerebro, sobre muchas cosas. Y claro, se les diagnostica a estos personajes. Y eso es lo más terrible, porque no están en un sanatorio propiamente, sino están como que de vacaciones en un hotel donde pagan. Y eso es lo que sucede en la montaña mágica, que yo la tomaría por este lado de la enfermedad, ¿no? La temática. Una hermosísima novela que leí en 3 meses en que estaba con un conflicto interno yo mismo y que me curó. 3. Libro favorito por el estilo del autor. Aquí yo tengo que decir que el estilo favorito de mi autor favorito es Thomas Wolfe. Sí, Thomas Wolfe es un escritor norteamericano que ha publicado algunas novelas. Él murió en 1938, nació en 1990 y esta es su primera novela, Look Homeward Angel. Look Homeward Angel es una novela sobre todo sobre un muchacho que está creciendo, pero lo más importante es su estilo, ¿no? Es cómo te cuenta las cosas, es decir, no es un estilo saturado de poesía, es lírico, es hermosísimo porque tiene que ver con esta noción de que el mundo es poético, ¿no? Todas las cosas que nos suceden es poético. Por eso la novela se va a desbocar en una especie de exuberancias en la prosa, ¿no? Y claro, uno puede encontrar oraciones muy hermosas en esta novela, pero también está construida como que para la psicología de los protagonistas, ¿no? Se ha dicho que esta novela es una combinación como entre, o el estilo del autor es como que una combinación entre Dostoyevsky y Proust, ¿no? Entonces, lo que él hace es como que construir así un tejido de imágenes y sensaciones que no han sido repetidas por ningún autor que yo conozca. Sin embargo, y claro, a pesar de eso, es muy fácil tratar de imitarle, ¿no? Es decir, sí es como que uno simplemente suelta la pluma y ahí escribe lo que quiere, lo que le da la gana, y uno lo encuentra. Es bien interesante. Y claro, esa es la primera novela de una segunda parte. Esta es la otra parte de la primera novela, Of Time and the River, de Thomas Wolfe. Esta es más cansadora que esta primera porque tiene elementos, digamos, no son tan poéticos, pero al mismo tiempo es linda leerla, ¿no? Porque me ha interesado esta primera, ¿no? Entonces la he leído. Y claro, actualmente estoy leyendo esta otra que me ha venido como un tiro por la culata cuando la he comprado porque la he comprado usada. Y claro, es The Web and the Rock. Es como otra historia de otro muchacho a partir de... La conseguí, digamos, de una biblioteca. No fui a la biblioteca, ¿no? Sino simplemente la compré de Amazon. Es la primera compra que hice por Amazon. Y me salió esta cosa verde extraña. Pero bueno, tiene la novela completa, que es lo importante. Y claro, esta tiene su segunda parte que se llama You Can't Go Home Again. Y claro, es igual, el mismo estilo del autor, así brutalmente lírico. Y claro, aquí hay como que dos problemas que yo veo que a algunos lectores o lectoras podrían molestarles. Es el primero, el racismo, que el autor contiene algunos elementos que son racistas. Y segundo, la figura de la mujer, que es como que una figura un poco sexista sobre la mujer, ¿no? Entonces, esas son las únicas dos cosas que yo vería como problemas. Pero después de todo es un hijo de su tiempo, ¿no? Es decir, de principios del siglo XX. Y ese sería el autor por su estilo, por el estilo del autor, libro favorito. Siguiente.
Libro favorito por la profundidad de sus personajes. Aquí yo tengo que escoger un libro que he reseñado en el canal, que se llama El Cuarteto de Alejandría. Como pueden ver ustedes, consta de 4 libros: Justin, Baltasar, Mausolif y Clea. Y claro, lo más importante en esto de la profundidad de los personajes es entender que Darley, que es el narrador, después Justine y Clea y el suicida Persuaden, es decir, se dice eso al principio, o sea que no es como un spoiler, son trabajados de una manera casi desde un cristal o desde un diamante, ¿no? Que son como desde diferentes perspectivas, ¿no? Y eso sería lo interesante, porque cuando lanzas una luz por un lado, te sale como una luz hacia un lugar que ilumina un específico detalle. Pero a medida que se va construyendo, por ejemplo en esta ya en Baltasar, el terreno para lo que va a suceder, esos personajes cambian de carácter, ¿no? O sea, no cambian en su esencia, pero sí cambian en su proceso de vida, digamos, ¿no? Y eso es lo importante, es decir, se nota cómo el tiempo los marca, cómo el tiempo los va haciendo que cambien, ¿no? Y eso es lo importante en el Cuarteto de Alejandría. Voy a escoger también otra novela que se llama Felipe Delgado, del escritor boliviano Jaime Sáenz. Y claro, Felipe Delgado es como una novela expresionista. ¿Qué significa aquí expresionismo? Significa entender que este mundo que Jaime Sáenz crea es como que una deformación de la realidad a partir de los afectos y sentimientos del personaje, ¿no? Entonces lo que importa aquí no es la construcción de la paz, aunque sí es importante, pero también lo importante es al personaje principal, ¿no? Que es Felipe Delgado. Entonces por eso yo lo veía como esta idea de profundidad, porque aquí podemos encontrar una obsesión por la muerte, una obsesión por encontrarse a sí mismo, una obsesión por encontrar con quién convivir después de todo, ¿no? Y al mismo tiempo, y dentro de esta problemática, encontramos una construcción de la paz bien particular, es decir, no te puedes saltar ciertas cosas que están en la novela y que se complejizan cada vez que va avanzando. Si te das cuenta, es una novela gruesita, es una novela monstruo, porque esa novela que fue escrita por un poeta, porque Jaime Sáenz fue primero poeta, está complejizada en todos sus niveles, ¿no? Es decir, no sé si Jaime Sáenz es un gran narrador, pero sí es un gran poeta, y como poeta escribiendo esta novela pone detalles que son igual hermosísimos. Por ejemplo, la construcción de una chompa, que es un abrigo de aparapita. Los aparapitas son como cargadores que categóricamente venían del pueblo indígena, ¿no? A buscar una mejor vida, y que solo encontraban en los mercados este trabajo de cargar las cosas. Felipe Delgado se encuentra con esos aparapitas en un bar de mala muerte, y al final como que hay un intercambio entre un saco y un otro saco, es decir, Jaime Sáenz se saca el saco y le da a la parapita, y la parapita le da su saco a él, si no me equivoco. Y claro, este saco está hecho de retazos, de tramas, de tejidos de diferentes sacos. Entonces, lo importante es entender que el fragmento aquí es como una metáfora del mundo y de la localidad al mismo tiempo. Y esa idea está como que puesta en su máxima expresión en este saco, ¿no? Y en esta estética que sería como una estética del fragmento. Y eso sobre todo está relacionado con otra idea muy importante en la novela, que es sacarse el cuerpo, ¿no? Sacarse el cuerpo es simplemente beber hasta morir. Y esta bebida que se hace o que hacen los personajes que quieren morir
está constantemente volviendo y construido de una manera muy poética, ¿no? Yo tengo también parte de su poesía acá y La piedra imán de Jaime Sáenz, que todavía no ha acabado. Es cortita, no sé por qué no la ha acabado, pero tal vez la voy a reseñar, La piedra imán, ¿no? Y claro, continuamos. 5. Libro favorito por su juego narrativo. Aquí yo tengo que decir que Molloy de Samuel Beckett es el libro que más me atrae por un juego narrativo de lo absurdo, un juego narrativo de lo que desconocemos y un juego narrativo de esa vida que no tiene sentido para nada. Samuel Beckett es conocido sobre todo también por esta obra que se llama Esperando a Godot, y Esperando a Godot es una obra buena, muy linda, pero que tiene todavía sus poeticidades, ¿no? Aquí, en cambio, Molloy barre con esas cosas, es decir, no es poético para nada, y al mismo tiempo todo este mundo de Molloy es poético por excelencia, porque te muestra la estupidez, la ironía, el desconocimiento, como dije, de lo absurdo y de esa experiencia del absurdo y la toma de territorio, es decir, la captura del absurdo a partir de un personaje que se llama Molloy, que es como que un ser que se arrastra por la vida. Es súper extraña esta novela y al mismo tiempo es súper linda, es decir, tiene cosas súper duras, pero tiene cosas súper que te van a beneficiar en el sentido de que vas a tomar conciencia de cómo se puede escribir también a partir de lo absurdo, ¿no? De lo puro absurdo. Molloy es parte de una trilogía, Malone muere y El innombrable. No he leído las otras, pero esta realmente me da ganas de buscar las demás. Y sí, voy a leer las demás algún día, solo que estas de Alianza Editorial aquí en Bolivia son bien caras, entonces. Y claro, el otro libro del juego, por su juego narrativo que voy a tomar, es también un libro extraño. Se llama El arco iris de la gravedad. Y claro, este libro es como, tiene un montón de detalles que te muestran la paranoia, la demencia, la conspiración, tramas de conspiración, es decir, tiene una sexualidad obscena, tiene muchas partes grotescas y claro, todo transcurre, todo le pasa a un soldado que cuando hay una misil, una bomba B-2 alemana en el aire, él sabe que hay una de esas bombas porque tiene una erección y eso es súper raro y al mismo tiempo el doctor Laszlo Jam, algo así, que le ha hecho esto, es un doctor loco. Es decir, es una novela de 1973, si no me equivoco, muy rara, que apareció ahí y que causó mucho revuelo en Estados Unidos porque su autor desapareció, ¿no? No hay rasgos de él en ninguna parte, es decir, borró su identidad. Solo sabemos que se llama Thomas Pynchon y que fue a un curso en Cornell, creo, donde Vladimir Nabokov fue su profesor, su tutor, pero nada más, es decir, borró su identidad. El libro número 6. Diré, libro favorito por su argumento ingenioso. Aquí yo iba a escoger ficciones de Jorge Luis Borges, pero me he decidido por El Golem. El Golem es una novela hermosísima, igual grotesca, tiene que ver mucho con este mundo judío, un submundo judío en un gueto ahí perdido en Europa. El persona principal se llama Pernath y claro, es increíble todo lo que sucede porque Pernath está un poco más acomodado, ¿no? Él tiene acceso a libros, a la cábala, se habla de la cábala y claro, del tarot también, y está esta noción de que en la tarjeta del loco hay como que algo específico, ¿no? Y claro, lo más lindo es esta idea del argumento
que para mí desemboca en una epifanía, ¿no? Es decir, cuando yo lo acabo de leer, he tenido que reponerme porque es una manera de entender, digamos, que nuestra existencia puede llegar a tener otro tipo de, una vía más de experiencia, ¿no? Entonces eso es lo importante en el golem. Y claro, yo lo tomo por el argumento ingenioso, ¿no? Siguiente, 7. Libro favorito por su atmósfera. Aquí tengo que decir que la atmósfera que más me ha impresionado ha sido el de la piedra lunar. ¿Y por qué la piedra lunar? Ya sé que muchos me van a decir, pero es solo victoriano, así es toda la atmósfera victoriana, pero es que no, no puede serlo, porque también hay una noción de lo policíaco, ¿no? Es decir, estas dos cosas están unidas para mí, porque está como la investigación que se hace de la pérdida de la piedra lunar, que es una joya que una familia perdió y que se cree que unos hindúes están ahí como que buscándola, ¿no? Y entonces lo interesante de esto es que esa atmósfera, hay como que una playa donde hay unas arenas movedizas y esta playa es horrorosa, espantosa, no tiene forma porque el cielo siempre está nublado y al mismo tiempo está como que en tormenta, ¿no? Es decir, atormentando a la gente también. Y claro, nunca viví una atmósfera tan extraña en otra obra, ¿no? Esta piedra lunar realmente es como que una obra que me ha causado gran impacto en el detalle de la atmósfera. Siguiente, libro favorito por un aspecto único. El libro favorito que voy a tomar por un aspecto es el de 62 Modelo para el Mar de Julio Cortázar. Lo que me importa en esta novela es sobre todo el aspecto del paredro, ¿no? El paredro es un personaje casi ubicuo que está en esta tribu de personajes que siempre aparece al lado. Siempre aparece al lado y siempre ayuda al que está al lado de él. Es decir, digamos, si se encuentra con Juan y con Tel, o diré con Helen, que es como la pareja que se ama, pero que no hay todo un drama ahí dentro, pues aparece el paredro como una especie de comodín, ¿no? Y este comodín es algo bien importante porque es como una amistad que siempre está ahí, ¿no? Y esto es lo importante con el paredro, porque los diferentes personajes están como que en busca de algo más, en busca de una mejora para sus vidas, que no puede llegar sino por el absurdo de las cosas que ellos, en las que ellos se meten. Pero está ahí el paredro, ¿no? Y el paredro está ahí para ayudarles, para mostrarles que la vida en realidad tiene que estar basada, o que está basada de alguna manera en la amistad que uno crea con diferentes sujetos, ¿no? Entonces eso es lo que rescato de 62 Modelo para el Mar. Luego, el libro favorito por su manejo del tiempo. Aquí yo tengo que escoger al Hacedor de Estrellas. Es un libro espectacular de Olaf Stapledon. Es un libro de ciencia ficción. En él podemos encontrar, por ejemplo, una forma de cómo se viaja a partir del espacio. Es decir, como si uno fuera una conciencia, ¿no? Entonces hay una partícula de conciencia que se encuentra con una partícula de conciencia de otra galaxia y que se suman en una nube de conciencias y que al mismo tiempo van en busca de visita de otras civilizaciones. Entonces ahí el alienígena no es que es el otro, la otra civilización del otro, sino eres vos visitando a estas culturas diferentes, ¿no? Y eso es lo hermoso de las Hacedor de Estrellas, pero el manejo del tiempo es súper especial. Es decir, hay como un momento casi al final de la novela, por eso no voy a dar muchos detalles, donde el tiempo se convierte en una especie de imagen que llega hasta su extremo, ¿no? Y el tiempo como concepto va a estallar y de alguna manera te muestra esa inmensa riqueza que es lenguaje para transmitir afectos y efectos inéditos de
que nosotros como seres humanos experimentamos, ¿no? Entonces, por ese manejo del tiempo, escojo a El Hacedor de Estrellas. 10. Libro favorito por su inicio. Bueno, el inicio de Love Homeward Angel, que lo tenía por aquí, ya no sé dónde está. De Love Homeward Angel es mi favorito, pero voy a escoger este otro, el de Lady, el amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, ¿no? Es igual un inicio un poco interesante. Lo voy a leer. Nuestra época es esencialmente trágica y precisamente por eso nos negamos a tomarla trágicamente. El cataclismo ya ha ocurrido. Nos encontramos entre ruinas. Empezamos a construir nuevos y pequeños lugares en que vivir. Comenzamos a tener nuevas y pequeñas esperanzas. No es un trabajo fácil. No tenemos ante nosotros un camino llano que conozca el futuro. Pero rodeamos y superamos los obstáculos. Tenemos que vivir, por muchos que sean los cielos que hayan caído sobre nosotros. Así empieza esta historia de un adulterio. El esposo de Lady Chatterley vuelve de la guerra tullido, descuartizado por esta misma monstruosa acción que hacen los hombres unos contra los otros, y claro, como ya no puede cumplir grandes roles de esposo, entonces la esposa se tiene que encontrar otro hombre, ¿no? Un amante. Libro favorito por su humor. Aquí tengo que escoger al Tristram Shandy. El Tristram Shandy es un heredero de Rabelais, es un heredero del Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges creo que también le gustaba esto, supongo, ¿no? Es un heredero. Es del Quijote, iba a decir. Sí, es un heredero del Quijote. Y lo importante con el Tristram Shandy es entenderle, tener un poco de paciencia en primer lugar, porque no es una narración lineal, es decir, no es algo que te va a contar de un inicio, un nudo y un desenlace, como se dice en el colegio, sino te va a contar la historia y la idea de las historias de un espacio particular del tiempo histórico en que lo importante era reír. Lo importante era reírse del mundo, lo importante era reírse de todo lo que nos ocurría, y lo importante era reír del ser humano como tal, ¿no? Entonces al principio dice, sí, todo tiene que pasar como el Pilgrim Progress, que es como el progreso del peregrino, ¿no ve? Esa novela alegórica sobre una teodicea, igual sobre la ida del cristiano hacia Dios, ¿no? Y su esposa cristiana hacia Dios igual. Cristina, creo que se llama. En todo caso, se burla de ello, ¿no? Se burla de esa teodicea, se burla de todo, así de absolutamente todo. Creo que no hay una idea clara en el Tristram Shandy que no sea reír por reír, ¿no? Y esto lo lleva en la capacidad de expresar ciertas cosas con el lenguaje, y que logra transmitir con ese lenguaje un poco culto, pero al mismo tiempo obsceno, que se vuelve ridículo, que transmite esa ridiculez exquisita que uno practica cuando se ríe de sí mismo, ¿no? Y ese sería el libro favorito por su humor. 12. Ya estamos cerca de acabar. Libro favorito por su protagonista. Aquí yo tengo que escoger a Moby Dick. Pero el protagonista no es Ahab para mí. El protagonista es Ismael, porque Ismael crea este mundo espeluznante de viaje en el mar en busca de una ballena y la venganza que se hace. Es decir, es un mundo totalmente distinto y al mismo tiempo exuberante y al mismo tiempo radicalmente violento, ¿no? Yo creo que hay tres pilares, ¿no? Ahab, Ismael y Moby Dick misma, ¿no? Entonces entre estos tres es que se está dando una lucha de fuerzas de qué es lo que se debe representar. Obviamente Ismael, que es un profesor, que es un simple profesor que tiene sus cuadernos ahí, abandona esa vida de enseñanza y decide enfocar a otros, ¿no? A la tripulación, a Ahab, a la ballena, a los viajes. Decide focalizar a otros. Pero el problema está, o sea, la riqueza del problema de Moby Dick también está en el narrador como tal, ¿no?
Entonces, llamadme Ismael y no sabemos quién es y por qué deberíamos llamarle Ismael. Es espeluznante, ¿no? Es una novela hermosísima además, ¿no? Y Jorge Luis Borges decía, ¿no? Esta novela se la suele confundir como si fuera una novela de viajes, pero no lo es decir, es una novela de la búsqueda sobre la intensidad del ser humano en tanto conflicto de sí mismo y con los otros, ¿no? Sí, es una novela hermosísima. Punto número 13. Libro favorito que dice mucho con poco. Aquí yo tengo que tomar este libro de poesía. Es decir, Arthur Rimbaud. Una temporada en el infierno y las iluminaciones. Para mí Rimbaud es muy importante. En realidad los poetas franceses siempre han tenido como ese gesto de construir cosas por primera vez, ¿no? Y Rimbaud, si es que construye algo por primera vez, es tal vez la violencia de cómo uno se encuentra aprisionado en este mundo, en su cuerpo y al mismo tiempo en su lengua, ¿no? Y claro, la idea de algunas partes como mala sangre, esta idea de querer salir de uno a partir de ser otro, es decir, no solo con esta cosa de yo soy el otro, sino tomando literalmente y construyéndose a partir de ser uno mismo otro, ¿no? Como este personaje así que es un galés, creo, ¿no? Un galo que tiene como este personaje que intenta, esta voz poética que finalmente intenta abarcarlo todo, ¿no? Y en una sencillez que no es conceptual ni lingüística, sino en una especie de diafanidad que se puede expresar, ¿no? Y eso es lo importante en una temporada en el infierno, porque dice casi todo, no hay más que decir después de Rimbaud. Algunos dicen no hay más que decir después de Auschwitz, pero creo que lo más importante es entender en Rimbaud esta idea de lo insoportable de la existencia, ¿no? Entonces él trabaja eso en una temporada en el infierno. Muy recomendable este libro. Bueno, eso sería básicamente todo. Espero que les haya gustado el tag. Espero que me pongan algún comentario, algún libro. Y si ustedes no tienen un canal propiamente, pueden poner en este comentario, en sus comentarios, los libros que a ustedes les parece geniales, que siguen también el tag. Y muchas gracias a Ricardo Carrión por hacerlo, porque yo creo que vale la pena que reflexionemos también, ¿no? Sobre la literatura, sobre estas cosas. Y claro, espero que les haya gustado y que se animen a hacerlo ustedes también, ¿no? Anímense, sí, anímense, esa es la idea. Y ojalá que pueda haber otros tags de este tipo. Y sin más, espero que nos veamos en el próximo video del canal. Espero que estén bien, que sigan leyendo, que se animen a seguir leyendo, porque esa es la idea, ¿no? De que agarren el libro. Y claro, el libro que más me gusta de todos estos que dije, tal vez sea El Hacedor de Estrellas, que no es muy conocido, que realmente recomiendo y espero que les guste, ¿no? Nada más, espero que estén bien y hasta la próxima conmigo. Chao.